Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo la palabra del Señor, darle las gracias primeramente a todas las personas que ayer a través de las redes sociales o de aquí del correo, de los comentarios de aquí del canal de YouTube felicitaron a mi madre. Así que muchas gracias porque fueron decenas y decenas de personas. Muchísimas gracias. Vamos a leer un tema un poquito difícil, no para mí de explicar, porque al final yo simplemente soy un mensajero de lo que la palabra de Dios dice, pero que quizá no todos lo aceptan de la misma manera. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 31, vamos a hablar acerca del divorcio. De hecho, si tú tienes la Reina Valera 60, te vas a dar cuenta que aquí arriba pone Jesús y el divorcio. Dice así el versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Una vez más, volvemos a las mismas palabras de oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y ahora nos vamos a enfrentar a uno de los pasajes más delicados de toda la Escritura. Y cuando me refiero a delicado, lo digo porque el tema del divorcio es muy delicado. Es muy fácil hablar de la separación cuando no se ha sufrido en primera persona. Es muy fácil juzgar, condenar a aquellas personas que se han tenido que separar, que se han tenido que divorciar, cuando nunca se ha experimentado algo similar. Yo de verdad que doy gracias a Dios porque nunca he pasado por este asunto, porque bueno, desde que tengo 15 años he estado siempre con mi esposa Damaris, pero me ha tocado tratar con personas que se han tenido que separar y he visto su dolor y su sufrimiento. Para hablar del divorcio hemos de hablar del fracaso, porque a fin de cuentas todo divorcio es un fracaso. Nadie se casa con la idea de separarse. Cada pareja que decide ingresar al matrimonio lo hace con la idea, con el objetivo, con la meta de que sea hasta que la muerte los separe. El asunto del matrimonio es muy complejo y muy delicado porque es algo muy personal. Es muy difícil enseñar o predicar sobre el matrimonio o sobre el divorcio de una manera generalizada, porque para poder hablar de este asunto tendríamos que sentarnos con cada matrimonio independientemente. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la separación? ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Bueno, hay quienes lo prohíben, y sin embargo hay otros que dicen que no, que está permitido. Damaris y yo siempre aconsejamos, que cada vez que tratamos con algún matrimonio que está pasando por momentos difíciles, por momentos que están pensando en separarse, siempre les solemos dar el mismo consejo. Les decimos, miren, el divorcio no es una opción. Y no es una opción porque la Biblia dice en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 6, hablando del matrimonio, que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Aunque ahora vamos a ver algunos casos de separación o de divorcio, tenemos que entender que el Señor aborrece el repudio. El Señor detesta el divorcio. ¿Y sabes por qué yo siempre les digo a esos matrimonios que están pensando o que se están planteando el separarse, de que el divorcio no es una opción? Te lo voy a poner con un ejemplo básico. ¿Qué harías si estás en una habitación sin salida y de repente te das cuenta que hay una serpiente? Si en esa habitación no hay ningún tipo de puertas, ni de ventanas, ni de salidas, no te va a quedar otra que enfrentarte sí o sí a esa serpiente y cazarla sí o sí para poder sobrevivir. Pero sin embargo, desde que encuentres una salida, una puerta, una ventana, vas a huir. Asimismo pasa con el matrimonio. Si uno se mentaliza que no hay puerta de salida en el matrimonio, va a tener que luchar sí o sí para que ese matrimonio salga adelante. Pero desde el mismo momento que se nos presenta la puerta de salida llamada divorcio, la gente va a tomar ese camino. Aunque Dios aborrezca el divorcio, en ocasiones es la única salida que hay. A veces es mejor un final doloroso que un dolor sin final. En algunos casos el divorcio es un mal necesario para evitar un mal mayor. Pero estos casos son excepcionales. Casos, por ejemplo, donde hay malos tratos, ¿verdad? O donde hay infidelidades o cosas de esta gravedad. Yo nunca, y repito, nunca le aconsejo a nadie que se separe.
pero tampoco aconsejaré, por ejemplo, a una mujer que siga con un hombre que le está maltratando. Por eso digo que el tema del divorcio es muy, pero que muy delicado. Jesús nos dice, en estos 2 versículos que acabamos de leer en esta mañana, que se puede repudiar a la mujer y darle carta de divorcio. Bueno, tengo que reiterar una vez más el hecho de que, aunque aquí se esté hablando directamente hacia el hombre, esto es tanto para el hombre como para la mujer. La carta de repudio era un papel que verificaba la separación del matrimonio, es lo que hoy podríamos llamar o denominar la sentencia de divorcio. La carta de repudio dejaba en libertad a la otra persona para que pudiera rehacer su vida, como enseña Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 y versículo 2, cuando dice que si se recibe carta de repudio, esa persona se podrá ir y casarse con otro hombre. Esta carta de repudio tenía 2 fines. El primero era intentar asegurar que la parte más débil del matrimonio, que en esta época, por desgracia, siempre era la mujer, bueno, pues no sufriera más de lo necesario. Y el segundo fin que tenía la carta de repudio era que, como ya no tenía marcha atrás, una vez tú enfrentabas la carta de repudio, tenías que seguir adelante, entonces la gente se lo pensaba 2 veces antes de divorciarse. El Antiguo Testamento, en este mismo versículo de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, dice que cuando un matrimonio se casa, si el hombre halla en la mujer alguna cosa indecente, le puede dar carta de divorcio. La pregunta aquí es clara. ¿Qué es algo indecente? Bueno, al principio solo se podía presentar una carta de divorcio si había infidelidad o abandono. Si una de las 2 partes del matrimonio ha sido infiel o ha abandonado en cualquier área a su esposo o a su esposa, entonces se podía presentar una carta de separación, de repudio. Mira, para no extenderme en exceso en este asunto, porque de verdad créeme que es muy delicado, y vuelvo a repito, es un tema muy personal, yo solo puedo decir que nunca aconsejo el divorcio. Pero de la misma manera nunca aconsejo a nadie que permanezca al lado de una persona infiel que no se haya arrepentido, o de una persona que maltrata, ya sea física o psicológicamente. También diré que el problema del divorcio, créeme que no radica tanto en el matrimonio. El problema del divorcio radica en el noviazgo, porque por desgracia muchas veces ahora en el noviazgo se usa con otros fines para los cuales Dios ha diseñado el noviazgo. Dios diseñó el noviazgo para conocer a la otra persona antes de planear una vida a su lado. ¿Qué sucede? Bueno, lo que pasa es que ahora se usa el noviazgo únicamente con fines sexuales. Lo que está claro es una cosa, que entre los creyentes no está bien casarse y separarse. El matrimonio es algo serio, es algo sagrado, hasta tal grado que Jesús nos dice en estos versículos que hemos leído en esta mañana de Mateo, que si te separas sin que los motivos sean los que hemos estado hablando, aunque te vuelvas a casar, siempre vas a estar en fornicación. Vuelvo y repito, esto es un asunto muy pero que muy delicado que se puede tocar quizás solamente por arriba de una manera generalizada, porque para tratar este asunto de una manera correcta debería ser matrimonio por matrimonio. Acabo diciendo una vez más que yo como pastor nunca le voy a aconsejar a nadie que te separes. Pero de la misma manera, nunca te aconsejo que permanezcas al lado de alguien que te es infiel una y otra vez, o que te maltrata física o psicológicamente. Porque recuerda una cosa, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, que a paz nos llamó el Señor. Que Dios nos dé mucha sabiduría para tratar este asunto. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias, Dios mío, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias por cada matrimonio, Señor. Quiero orar en esta mañana por los matrimonios de la iglesia que pastoreo, por los matrimonios que conozco, por los matrimonios que ven estos vídeos, estos devocionales, para que tú nos ayudes a salir adelante, para que tú nos ayudes, nos fortalezcas, para que cuando vengan esos momentos malos, esos momentos difíciles, tú nos ayudes siempre a salir victoriosos, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. Pedimos tu bendición para el día de hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.